Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, y la Universidad de San Buenaventura en Colombia les das la bienvenida a su diplomado en espiritualidad franciscana. Recuerden que ya entramos en esta noche al tema número 14, oración franciscana, formas de oración, espiritualidad franciscana como oración mental, la oración contemplativa y la lectura orante de la palabra de Dios. En esta noche nos acompaña Fray Alirio Maximiliano Rojas Ortiz de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos. Él ha acompañado algunos procesos pastorales, formativos y administrativos dentro de la provincia Virgen María, Madre del Buen Pastor de Colombia. Actualmente hace parte de la Fraternidad de San José en la ciudad de Túquerres, Nariño, que es el primer convento de los capuchinos en el sur de Colombia. Fray Alirio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Bueno, muchísimas gracias a ti, Miguel Ricardo, a todos los hermanos y hermanas que han estado participando y que seguirán participando en este gran y bonito itinerario de la vida, del carisma y la espiritualidad franciscana. Paz y bien para todos. Buenas noches. Pueden encender sus cámaras en este momento para que ojalá los podamos tener a todos aquí en contacto. Eso, muy bien. Para que Fray Alirio también los conozca, quienes están tomando nuestro curso. Bueno, bien. Eso, muy bien. Ujú. Gracias. En la medida en que puedan mantener sus cámaras encendidas, las mantienen encendidas y no hay ningún problema. Los micrófonos sí los mantienen apagados para que no interrumpamos una vez iniciemos. Voy a colocar la presentación para que demos inicio también en esta tarde el compartir con Fray Alirio. Recuerden que van tomando notas, teniendo sus preguntas para que en la última parte podamos entablar un diálogo con Fray Alirio. Fray Alirio, bienvenido entonces. Bueno, muchísimas gracias. Nos dejamos también abrazar por Jesús, el maestro de la historia y de nuestra historia, el que acompaña nuestro itinerario, así como acompañó a Francisco en aquel momento y en aquella época. Podemos pasar la otra. Hay uno de los tantos textos, este es uno que coloco aquí para nuestra reflexión, para nuestro diálogo y nuestro encuentro, que es el texto de Marcos capítulo 9 del 2 al 8 y un texto muy conocido que también tiene en la sinopsis a Mateo 17 y Lucas capítulo 9. Y es el texto conocido de la transfiguración de Jesús, donde se nos dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvía blanca como la luz. Vieron entonces a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Y conocemos lo que continúa del texto, lo que dice Pedro, lo que se le ocurre a él y luego también lo que Jesús mismo le dice a él y a los que acompañaban en este momento de la transfiguración. Pero la palabra, digamos, como clave y que yo los invito a que nos detengamos es la escuché de alguno de los tantos comentarios que se hacen para estos textos, es la palabra aparte, ¿sí? La palabra aparte. Es para hablar de los apartes de Jesús, que luego también cómo podemos mirar, recordar y traer a nuestra mente, memoria y corazón los apartes de Francisco y los apartes de Clara de Asís. Y sabemos que este texto, como otros textos, traen precisamente esa palabra, ¿no? Jesús toma a alguno de sus amigos o se va a un monte aparte, va a la montaña
Y ese aparte tiene toda una profundidad que tiene que ver con lo privado, tiene que ver con lo íntimo, tiene que ver con lo solitario, tiene que ver con el encuentro, la intimidad de Jesús, en este caso con el Padre, con el Abba, con Dios. Lo hace Jesús a veces solo, se retira solo en ese aparte. Otras veces invita a algunos de sus más cercanos, de sus amigos. Seguramente no está pues en el texto y luego lo hará también Francisco Clara y procuramos nosotros en algunos apartes de nuestra vida retirarnos, irnos a un sitio, irnos a la montaña, a un lugar despoblado para revisar nuestros valores, nuestros principios, nuestras opciones. Igualmente la invitación y haciendo quizá un poco forzando el texto para ser consciente el hombre, el ser humano de los deseos, las necesidades, las manías, las inquietudes, las obsesiones, las desconfianzas, las heridas. Es ir aparte para profundizar, para rumiar. Entonces, el primer elemento de estas ideas cortas acerca de la oración en Francisco de Asís es cómo nosotros miramos y tenemos el referente de Jesús, el Hijo de Dios, que va a un sitio despoblado para encontrarse precisamente con Dios. Francisco no se contentaba con exhortar a sus hermanos a la adoración, él iba dando ejemplo a ellos. Por eso, con frecuencia interrumpía sus correrías apostólicas para retirarse a la soledad y dedicarse solo a Dios. Tenía como esa necesidad de sumergirse en Dios. Y como lo había aprendido en la oración, escribe San Buenaventura, que el Espíritu Santo hace sentir tanto más íntimamente su dulce presencia a los que oran cuanto más alejados los ve del mundanal ruido. Por eso Francisco buscaba lugares apartados y se dirigía a la soledad o las iglesias abandonadas para dedicarse de noche a la oración. Esto lo encontramos en el relato en el capítulo 10, número 3 de la leyenda mayor. Su itinerario espiritual está jalonado de nombres de lugares aislados, a veces salvajes, en los que fundó eremitorios. Conocemos esos lugares, los hemos escuchado, los hemos estudiado, como Francisco va a este lugar, es ejemplo Le Carceri, Le Cele di Cortona, Especo San Urbano, Pollo Bustone, Fonte Colombo, Grecio y Monte Alberna, o Monte Albernia entre tantos. Y le atraía, sabemos particularmente, la soledad en las cumbres a Francisco. Partía a veces con 2 o 3 hermanos y no se detenía seguramente a contemplar un panorama magnífico, sino que se adentraba en una gruta, en una roca, y eso tiene toda una significación. Tomás de Celano, la primera de Celano, número 71, dirá, había hecho su nido en las hendiduras de las rocas. Podía comenzar la oración en sus momentos de intimidad al anochecer y con dificultad la habría terminado en la mañana. También el testimonio de Tomás de Celano. Hecho todo él, no ya solo orante, sino oración. Segunda de Celano, número 95. Y así pasaba largas semanas, meses enteros, a veces en los eremitorios, vuelto hacia Dios y entregado a su espíritu. Algo fundamental, y luego lo mencionaremos al inicio de la construcción de la regla o la norma para la orden, que es el Evangelio de Jesús, el Evangelio de su persona. El Espíritu del Señor lo devolvía entre los hombres
y lo devolvía también a los caminos del Evangelio. Para Francisco, en efecto, la vida de unión con Dios era inseparable de la vida evangélica, el seguimiento de Cristo. Por eso el Espíritu del Señor le guiaba tras las huellas del Hijo de Dios. En el pensamiento de Francisco del Pobrecillo existe un vínculo estrecho entre la práctica humilde del Evangelio y la más sublime unión mística para no solamente estudiar, sino en la comprensión y cuando nos colocamos y especialmente cuando dejamos que Francisco nos hable hoy eh, en esas diferentes etapas, ¿no? Antes de su conversión en el 5 o 6. Luego, cuando Francisco entra en todo ese recorrido de conocimiento de las cosas de Dios, del Evangelio, y luego cuando ya en la construcción y el entendimiento de la paternidad de Dios, en la construcción de la fraternidad, el Evangelio como base y él como un ser terrenal, pero también como un ser místico. Entonces, estos dos elementos, el Evangelio y la parte mística, unidas siempre. Es un vínculo estrecho. Y así se desprende con nitidez la oración a Dios por él y por sus hermanos cuando miramos en el final de la carta a toda la orden. Podemos cambiar ahí en el numeral 50-52, ahí está, creo que alcanzamos a mirar todos la construcción de esta oración, no muy larga. Recordemos que las oraciones de Francisco en su extensión, cómo las podemos analizar. Esta breve oración, eh, según los que profundizan, los estudiosos en toda esta parte, en, esta, en este estado de Francisco, nos dicen que esta oración es una síntesis de toda la doctrina espiritual de Francisco. Si queremos tener una síntesis precisamente de todo este componente espiritual en el pobre de Asís, eh, se nos remite a leer esta oración, que repito, la encontramos en la carta a toda la orden, en el número 50-52. Y es la acción del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que lo purifica, lo ilumina y abraza a Francisco, precisamente para seguir esas huellas del Hijo amado y así llegar a la comunión con el Padre. Por eso la vida de oración, según Francisco, en ese movimiento del alma que a impulsos y bajo la dependencia del Señor camina con Cristo, se deja asimilar y de ese modo entra en unión con la Santa Trinidad. La comunión de el Padre Dios, de su Hijo en el Espíritu. Podemos cambiar. La asimilación y la mirada de Francisco y luego la puesta en su vida y el poder darla a sus hermanos. Este proceso de conversión evangélica y la experiencia mística se funden aquí bajo la acción precisamente del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ese Francisco que le canta al Altísimo, a Dios, el Francisco que es mencionado y aún lo traemos nosotros como el trovador de Dios, entra en un asombro precisamente y desde ese asombro, y luego lo relataremos, desde el deseo íntimo de su corazón, llega precisamente a cantarle a Dios. Por eso durante la juventud recordemos, se había apasionado por los poemas, los cantos que los trovadores celebraban al amor cortés. Y ahora canta los esplendores del amor divino.
Su vida de oración es un canto, ¿no? Y tenemos la composición de las alabanzas al Dios Altísimo, la profundidad que tiene esta oración y que yo en este momento los invito a ustedes a que hagamos nuevamente propia no solamente la lectura, sino la mirada en ese corazón, en esa mente de Francisco, cuando él construye esta oración que la colocamos en esta tarde y en esta noche y en estos espacios de reflexión, de aprendizaje y de acompañamiento en todo lo que tiene que ver con nuestra espiritualidad. Y dejándonos invadir precisamente por el conocimiento y aún por la experiencia profunda de Francisco, también cómo hoy cantar en tantos mundos donde el gozo, la alegría no permite cantar y gozar, donde tantas situaciones son adversas y contrarias al reino que nos exige y nos pide Jesús. Poder decir con Francisco, tú eres amor, caridad, tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres seguridad, tú eres quietud, tú eres gozo. Tú eres nuestra esperanza y alegría, tú eres justicia, tú eres templanza, tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción. Tú eres humildad. Estas palabras sencillas expresan precisamente la experiencia mística de Francisco, su personal manera de sentir a Dios, su descubrimiento del misterio de Dios. También Él, el Altísimo, es belleza y por eso Él le dice, tú eres belleza. Una hermosura que brilla de humildad. Ese rostro no responde a los cánones seguramente de la belleza griega. Es hermoso a fuerza de humildad. Francisco experimentaba una inmensa dulzura y una inmensa alegría, por eso expresa, tú eres mansedumbre, tú eres gozo. Y por lo tanto queda desterrado cualquier temor. Basta con que Dios sea Dios para que nazca en el ser humano la alegría. No alegría cualquiera, sino su alegría, la alegría de Dios. Cambiamos. Nos decía en algún momento el Papa Francisco y nos invitaba no solamente a mirar la frase, sino cómo Dios primerea o nos primerea porque Él tiene la iniciativa. Y trayendo a colación un texto de Apocalipsis 3:20, nos dice o nos hace la invitación el Señor, mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Como Francisco, en estos verbos que aparecen aquí, no porque él haya estudiado, haya hecho una exégesis de este texto de San Juan, pero los verbos, el mirar, el escuchar, el abrir y el comer, están precisamente en esa experiencia mística religiosa de Francisco. Mirarlo a él, a Dios, con una mirada y contemplar su corazón, escuchar la palabra y escuchar también el deseo del corazón, el abrir las puertas al don del Espíritu y el comer que es celebrar juntos con Él. ¿Cómo desear el Espíritu del Señor?
Recordemos, y eso lo dicen varios autores, Francisco de Asís no escribió ningún tratado sobre la oración, eso lo tenemos claro. Tampoco colocó horarios exactos y de fiel cumplimiento, a no ser algunos horarios que están en el oficio divino. Entonces, él no hace ningún tratado sobre la oración. Tampoco se preocupa de enseñar a sus hermanos un método de oración. Pero esto no le impidió ser un guía seguro, un ejemplo viviente en el camino de la unión con Dios. Lo esencial de su enseñanza, así como de su experiencia personal sobre la oración, se haya contenido en la frase que aparece en la regla bulada en el capítulo 10, 8, 9. Aplíquense los hermanos a lo que por encima de todo deben anhelar, tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Por eso la vida de oración, según Francisco, es ante todo ese gran anhelo, esa búsqueda incesante del Espíritu del Señor y de la acción en el ser humano, en nosotros. Orar es aprender a decir papá, padre, abba. Y esto es posible gracias a la acción del Espíritu. El Espíritu del Señor es el gran iniciador en la vida de oración. Por eso debemos anhelarlo por encima de todo y dejarle actuar en nosotros. Cambiamos. Gracias. Algo que hace parte también de todo el itinerario espiritual de nuestro Padre Francisco, precisamente es saber colocar en su puesto y saber discernir, tener la gracia de ese espíritu para una elección y una elección correcta. San Francisco es consciente, ¿no?, que muchas veces nosotros o el ser humano no se deja guiar con esa espontaneidad que da el Espíritu del Señor y que hay muchas veces elementos o signos que pueden ser muy religiosos o una actividad que puede ser o estar muy espiritual, pero que quizá no es suficiente para que el espíritu actúe. Muchas veces se pueden dar las mortificaciones, una vida misionera, el estudio incluso de la palabra, sin dejarse guiar en todo precisamente por el Espíritu del Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las oraciones, las abstinencias, mortificaciones, iluminadas por el Espíritu, porque cuando no, perturban el alma. Y esto dice Francisco en la admonición 14, no son pobres de espíritu, porque están siendo iluminados o conducidos por algo que no es Él. Por eso, Francisco en las admoniciones se esfuerza por asentar a sus hermanos en la verdad, les ayuda a ver claro en ellos mismos, les enseña a discernir el Espíritu del Señor de la inspiración humana y carnal. Esa diferenciación, ¿no? Por eso se discierne entre lo que es humano, entre lo que es carnal y entre lo que es espiritual. Creo que la primera lectura del día de ayer, Pablo precisamente habla a una comunidad concreta de los frutos de lo que trae la carne y los frutos de lo que trae el espíritu. Y Francisco, lógicamente, en ese proceso de discernimiento tiene claridad.
La oración de un corazón puro. ¿Cómo podemos abrirnos o cómo Francisco precisamente se abre al Espíritu del Señor? La búsqueda del Espíritu del Señor es también una aventura que requiere ante todo de un corazón puro. Por eso, inmediatamente después de exhortar a sus hermanos a anhelar por encima de todo tener el Espíritu del Señor, les invita a orar continuamente al Señor con un corazón puro. Tener el Espíritu del Señor. Y como aparece ahí en la segunda regla, recordemos, ¿no? Está la regla bulada, solamente para recordar, ustedes ya lo saben, la regla bulada, la regla no bulada, estamos unos en el año 1221, 1223, y la regla primera que es oral en 1209. En esta segunda regla, capítulo 10, orar continuamente al Señor con un corazón puro. Todo lo que representa y todo lo que significa el corazón puro. Y es aquel que, consciente de su pobreza, corazón puro, se vuelve humildemente hacia el Señor y reconoce que solo Él es santo. Y esto le llena de tanta alegría que ya no vuelve a replegarse sobre sí mismo. Está enteramente vuelto hacia Dios, solo tiene ojos para Él y está invadido y colmado por la alegría de la alabanza, características y todo un proceso y un camino en esta tarea, en este reto y en este espacio de tener un corazón puro. Entre el corazón puro y la adoración existe un estrecho vínculo, por eso son verdaderamente de corazón limpio, escribe Francisco, los que desprecian lo terreno, buscan lo celestial y nunca dejan de adorar y contemplar al Señor Dios vivo y verdadero, con corazón y ánimo limpio. Esto está en la admonición 16.2. El corazón puro no puede separarse del acto que lo expresa por entero, que es la adoración. Pasamos a la otra. Por eso, en la pureza de corazón, según Francisco, no es tanto una cualidad moral cuanto una profundidad de acogida y de adoración. Para el corazón limpio existe Dios, el esplendor de Dios, su infinita santidad, su alegría eterna. Por eso insiste Francisco en sus escritos en que los hermanos estén enteramente vueltos al Señor y se dediquen con corazón puro a la adoración. Como está escrito ahí en la segunda carta a los fieles, capítulos numerales 19-20. Por consiguiente, amemos a Dios y adorémoslo con corazón puro y mente pura, porque Él mismo, buscando esto sobre todas las cosas, dijo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, pues todos los que lo adoran lo deben adorar en el espíritu de la verdad. Texto de el autor sagrado San Juan, capítulo 4, 24. Hay un detalle ahí en lo que está escrito, muy significativo. Francisco dice, en el espíritu de la verdad. La fórmula joánica dice en espíritu y en verdad. Hay una diferencia, ¿no? Con ello sugiere que solo el espíritu que conoce en su verdad a Dios puede capacitarnos
para adorarlo con un corazón puro. En la santa caridad que es Dios, dice en la primera regla Francisco, ruego a todos los hermanos, tanto a los ministros como a los otros, que removido todo impedimento y propuesta, toda preocupación y solicitud, como mejor puedan, sirvan, amen, honren y adoren al Señor Dios. El Señor Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Primera regla, capítulo 22. Pasamos. Hay unas fuentes, ¿no? Cuando vamos a, repito, a contemplar y a dejarnos hablar por la espiritualidad y la oración de Francisco. Las fuentes son, como lo conocemos, la palabra de Dios, la liturgia y todo lo que tiene que ver con ese Dios que es centro de todo para Francisco. La palabra de Dios, sabemos cuán atento permanecía Francisco a la escucha de la palabra de Dios, porque la palabra nutre la oración. Su oración no se inspira solo en unos pocos textos evangélicos. Este hombre que muere cantando un salmo palpita de verdad la Biblia entera. Los salmos y los cánticos bíblicos moldearon su oración. Recordemos que los opúsculos de Francisco, 29 o 30, cortos, pequeños, pero están impregnados y luego los textos que él coloca precisamente en la construcción de los mismos, ¿no? Francisco se sumerge de tal modo en la corriente de la oración bíblica que reencontró y actualizó un tipo del hombre bíblico, que es el pobre de Yahvé, en toda su dimensión de hombre que grita su desamparo y proclama su confianza en Dios. La primera fuente, entonces, la palabra de Dios, ¿no? El texto, el ser y la presencia del Altísimo. La segunda fuente es la liturgia, que a esta palabra de Dios hay que añadir, lógicamente, una fuente de inspiración en la oración de Francisco, que es la liturgia. Y ambas, la palabra de Dios y la liturgia, se entremezclan. Y es sobre todo a través de la liturgia cómo le llega a Francisco la palabra. Una palabra que ya no es un simple objeto de meditación, sino también, en cierto modo, una palabra representada, y esto es muy importante, ¿no? Una palabra que se celebra, una palabra celebrada, y es una palabra convertida en acción. Por eso conocemos nosotros la importancia de la Eucaristía, acto litúrgico, celebrativo y vivo en la vida de oración de Francisco, como también las otras grandes fiestas del año litúrgico que reproducen el misterio de Cristo de un modo sacramental. Por eso Francisco las vive con mucha intensidad. Recordemos la evocación de la celebración de la Navidad o la celebración también de la Pascua. Y su oración llega incluso a adaptarse a la forma de las oraciones litúrgicas o de los grandes prefacios. Y el tercer elemento de las fuentes para poder entender o adentrarnos en ese itinerario espiritual y precisamente en él que es oración, es la orientación teocéntrica. Esta frecuentación de la palabra a través de la liturgia da a la oración de Francisco una oración netamente teocéntrica. Es decir, su oración está centrada en Dios. Es ante todo la expresión de un hombre que se ha dejado fascinar por la realidad de Dios y por su grandeza infinita. El hombre, el pobre de Asís, Francisco, repito, que se ha dejado fascinar por la realidad de Dios y por su grandeza infinita.
Recordemos que la regla bulada inicia, tiene un incipit, un prólogo, y comienza diciendo, ¿no? En el nombre del Señor. Y luego siguió lo otro, ¿no? Comienza la vida de los hermanos menores, la vida y regla de los hermanos menores es esta. Pero subrayar esta parte, ¿no? En el nombre del Señor. Y en el Testamento, numerales 14 y 15, dice Francisco, después que el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba qué debería hacer, sino quién, que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del Santo Evangelio. Francisco el ser evangélico, Francisco el ser místico, Francisco el hermano de todos, y el que dice que el mismo Dios le revela, y le revela precisamente a vivir según la manera y según la forma del Evangelio. Y él lo dice, y yo hice que se escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. El encuentro, por eso, de Francisco con el Evangelio es un encuentro personal y también no puede dejar a sus hermanos, es un encuentro fraterno. En la primera vida del Beato Francisco, primera de Celano, en el número 22, nos dice él, pero cierto día se leía en la iglesia de Santa María de la Porciúncula el Evangelio que narra cómo el Señor había enviado a sus discípulos a predicar. Y ahí estaba, lógicamente, el santo de Dios, Francisco, que no comprendió perfectamente las palabras evangélicas. Por eso, al terminar la misa, continúa diciendo Celano, pide humildemente al sacerdote que le explique el Evangelio. Y el sacerdote le fue explicando ordenadamente. Y al oír que los discípulos de Cristo no deben poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar nada para el camino, ni tener calzado, ni túnica, sino predicar el reino de Dios y la penitencia, al instante, dice Celano, saltando de gozo y lleno del Espíritu del Señor, Francisco exclama, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón deseo poner en práctica. Esto es lo que yo deseo, dice Francisco. Y esta palabra deseo la retomaremos ahora enseguida, la importancia que tiene y la unión que tiene el deseo junto a la oración o con la oración. Entonces Francisco, al escuchar, según el relato de Celano, precisamente se da cuenta que el texto evangélico y en él dice, esto es lo que yo busco, lo que yo quiero y lo que yo deseo. También en el Anónimo de Perusa, numeral 1011, por último se les presentó y leyendo los textos de Mateo 19, Lucas 9, no tomen nada para el camino. Al oírlo experimentaron inmensa alegría y exclamaron, ahí está lo que anhelábamos, ahí está lo que buscábamos. Podemos pasar la diapositiva. Ahí está lo que anhelábamos, ahí está lo que buscábamos. Y el bienaventurado Francisco agrega, esta será entonces nuestra forma de vida, esta será nuestra regla. Y luego manda a sus dos compañeros, vayan y cumplan el consejo del Señor tal como lo han escuchado. La regla bulada, decíamos antes, que inicia en el nombre del Señor y comienza la vida. El padre Fernando Uribe en sus textos, en uno de ellos, La vida religiosa, según San Francisco de Asís, menciona precisamente y le da esa connotación y característica, ¿no? La vida de fraternidad,
entre otros capítulos, y la vida de oración. Entonces comienza la vida de los hermanos menores, porque la regla novulada decía: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la vida del Evangelio de Jesucristo. Recordemos que en el medioevo la invocación en el nombre del Señor o se iniciaba, se colocaba para iniciar los documentos o documentos que eran muy importantes. Sin embargo, para Francisco de Asís constituye una manifestación de su fe en Dios. La invocación del nombre del Señor al comenzar la regla le da casi un carácter litúrgico y la centra teológicamente, ¿no? Las dos fuentes anteriores, la parte de la liturgia y Dios como centro. Es decir, indica la centralidad de Dios en la vida del hermano menor. Significa que solo Dios tiene que ser el Señor de nuestro corazón, porque como dice el mismo Jesucristo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Indica la centralidad de Dios en la vida de el hermano menor. Por eso hablar de estar o colocarnos delante de Dios, hablar de nuestra relación con Él, es hablar de la dimensión orante de nuestro carisma, de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro acontecimiento diario, de nuestros deseos, de nuestros itinerarios. Deseamos que Francisco no ofrece una definición de qué cosa es la oración, ¿no? Que claro está. No ofrece una definición. Él presenta su dinámica y la importancia de la misma, permitiéndonos vislumbrar cómo era su oración. Por eso en la regla bulada, capítulo 5, número 2, los hermanos a quienes el Señor ha dado la gracia de trabajar, trabajen fiel y devotamente, de tal suerte que desechando la ociosidad enemiga del alma, viene aquí entonces, no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción, al cual todas las demás cosas temporales deben servir. Regla bulada, capítulo 5. San Francisco concibe, por lo tanto, la oración como un encuentro con el Señor. Y Francisco es consciente de que a veces se puede apagar la vida de oración y se puede apagar la relación con el Altísimo. Por eso hay una de las tentaciones, de las tantas que puede tener el ser humano, el hombre o la mujer franciscano, franciscana, nosotros, especialmente los religiosos, es acostumbrarnos, ¿no? Cuando yo me acostumbro a celebrar o a presidir la Eucaristía, sin la profundidad y el sentido, y cuando dejo que se apague precisamente el espíritu, es un rito, es un momento y una ceremonia más. La tentación de acostumbrarnos a unos pocos minutos ante el Santísimo o de rezar cuando no se tiene precisamente el corazón puro para dejarse invadir del corazón de Dios. Ahora, como dice Pablo a la comunidad de Roma, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad y tentación cuando el gusto por la oración, cuando el gusto por lo que se es o lo se hace, no aparece, ¿no? Entonces Francisco nos está dando estas lecciones desde su manera de ser y de vivir, ¿no? Que no se apague el espíritu de la santa oración y devoción. Por eso tener el espíritu y tener su santa operación en cada uno de nosotros, ¿no? Orar siempre a Él.
San Francisco no concibe la oración como una actividad que comienza a esta hora, en este minuto y en este segundo y termina también a tal hora. Para Francisco es la expresión de una relación con Dios y por eso se torna vida de oración. Sobre todas las cosas deben desear tener el Espíritu del Señor y su santa operación y orar siempre a Él. Jesús repite en el Evangelio, el Padre y yo somos uno, pero Él necesita también buscar estos apartes e intimidar, hablar y rezar con Dios a solas. Y por eso lo hace después de tantos acontecimientos o cuando tiene que tomar esas decisiones tan profundas. Se retira primero a la oración, a la montaña, como dice el Papa, para hablar con Dios y luego baja a la llanura para encontrarse con los hermanos, con las realidades. Cambiamos el buscar como Jesús los apartes o los sitios y los momentos de oración, no solamente como hacemos los religiosos o nosotros, pues los capuchinos, oración media hora o máximo 40 minutos. Recordemos que San Francisco realizaba 3 cuaresmas al año, ¿sí? Eso son 120 días en una cueva, en una gruta, en oración. 3 cuaresmas al año. Y con todo lo que implica y cómo él precisamente realizaba estas cuaresmas, ¿no? Algunos que han escuchado a la Madre Teresa de Calcuta dicen que ella recomienda o recomendaba 2 horas o 3 horas, otros son un poquitico más amplios, habían escuchado que 4 o 5 horas de oración al día. Y más aún si la persona que le preguntaba a ella era un consagrado o un sacerdote o un líder espiritual. Los apartes, los momentos, la intimidad y la relación del hombre y del ser humano con Dios. La leyenda mayor, en el capítulo 10, San Francisco afirmaba rotundamente que el religioso debe desear por encima de todas las cosas la gracia de la oración, porque estaba convencido que sin la oración nadie puede progresar. En el servicio divino exhortaba a los hermanos con todos los medios posibles a que se dedicaran precisamente a este ejercicio. Muy conocida para nosotros en la segunda Celano 95, Francisco no era tanto un hombre que rezaba, sino más bien él mismo se había transformado en oración viviente. En la regla Bulada, Francisco también hace referencia a la oración del oficio divino en el capítulo 3. Tenemos que leerlo a la luz de todo aquello que Francisco entiende por vida de oración, para no creer que son solo un grupo de normas que se tienen que cumplir. A través de la liturgia de las horas o el breviario de unirse a la oración o se une a la oración de la iglesia, se une también el ser a las alegrías y los sufrimientos del mundo. Por eso los salmos recogen en una sola voz las voces de toda la humanidad. Francisco, como un ser y un hombre eclesial, no quiso apartarse precisamente de una normatividad, en este caso, para no alejarse de la iglesia. La dificultad es cuando nosotros, en este caso, institucionalizamos o colocamos la norma para la oración y el fiel cumplimiento seguramente hará que no se tenga una experiencia como la han tenido los grandes santos y santas, los grandes místicos y como la tuvo precisamente Francisco, ¿no? Como él en el rezo del breviario se une también en comunión
precisamente a todas las experiencias, sentimientos, a las emociones, gozos y tristezas de un pueblo. Cambiamos algo, esto no lo compartía, lo que yo estoy aquí anotando o leyendo son los textos que conocemos de muchos autores que han estudiado y que son franciscanistas o dentro de todo este mundo, ¿no? Un hermano que nos acompañó a nosotros en los retiros, Fray Carlos de Argentina, nos colocaba precisamente esta parte, ¿no? La oración y los deseos. Y un texto que puede iluminar es el de Marcos 10, 46 y 51, conocido también por nosotros. Después que llegan Jesús, ¿no? Y sus amigos a Jericó, salía de entre la multitud el hijo de Timeo, tiene un nombre concreto, el hijo de Timeo, Bartimeo, que es un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino. Se da cuenta de que pasa el Hijo de Dios y comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Jesús se detuvo, pide que lo llamen. Ánimo, levántate, que él te llama, le dicen. Y el ciego se arroja, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? Le pregunta a esta persona limitada, esta persona que está en la periferia, esta persona que es excluida. Y él le responde: maestro, que yo pueda ver. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice Jesús. Y Francisco en ese camino, en ese itinerario, también le exclama a Dios, al Altísimo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el deseo profundo que hay en el corazón? Y dice Francisco en el Salmo 11 del Oficio de la Pasión: que te escuche el Señor el día de la tribulación, que te proteja el nombre del Dios de Jacob, que te conceda lo que tu corazón desea y que confirme todos tus designios. San Agustín acentúa la relación que hay entre el deseo y la oración y dice que existe una oración en el interior del alma que no conoce interrupción, y ese es el deseo. En uno de los sermones, en el sermón 80 que él proclama. San Gregorio Magno llama la atención sobre el hecho de que muchas veces se reza involucrando solamente la voz, pero no los deseos del corazón. Esto me lleva a mirar la oración y la relación de Francisco con Dios, con el Señor, ¿no? El deseo de su corazón. Cambiamos. San Buenaventura afirma que para orar bien, para tener una oración que sea verdaderamente contemplativa, tenemos que poner en las manos del Señor nuestros deseos. Por eso dice en el prólogo del itinerario: nadie en efecto está dispuesto en manera alguna para las contemplaciones divinas si no es como el profeta Daniel, varón de deseos. Si buscamos en tantos textos y libros de nuestras bibliotecas, ahora por la facilidad de los medios de comunicación, la internet, vamos a encontrar una cantidad de definiciones acerca de lo que es la oración. Recordemos, ¿no? Francisco no hace tratados, no define la oración porque él es oración. Pero para tener alguna noción, me parece esta del catecismo muy bonita, donde cita a San Gregorio Nacianceno. La oración es el encuentro de la sed de Dios con nuestra sed.
Dios tiene sed de que nosotros tengamos sed de Él. En la tradición franciscana, en este encuentro, oración que lleva nuestro Padre Francisco y que ha dejado en este legado, el encuentro está íntimamente en relación con la categoría de la transformación. Una oración que transforma o que debe transformar. Un encuentro y una relación que debe transformar. Un momento de intimidad con el Señor o con el hermano o la hermana que debe transformar. Hace parte de la tradición y dentro de nuestra espiritualidad y carisma. El verdadero encuentro tiene la capacidad de transformarnos, nos hace salir, por eso, de nosotros mismos, para adentrarnos en el misterio de Dios. San Buenaventura también es algo muy especial lo que él escribe o lo que dice de San Francisco. La fuerza del amor había transformado al amado Francisco, según la misma imagen del amante, Jesucristo, ¿no? En la leyenda mayor 13:5. La fuerza del amor había transformado al amado Francisco, según la misma imagen del amante, Jesucristo. Ya para nuestras reflexiones, ¿no? ¿Cómo es el encuentro nuestro y si ese encuentro me transforma? Si la Eucaristía me transforma, si las laudes me transforman, si el rosario me transforma, etc. En la carta a toda la orden, el número 41, dice Francisco, invita a verificar cómo es la vida de oración. ¿En la nevera o qué? De forma que la voz concuerde con la mente y la mente concuerde con Dios. Es decir, que Francisco quería que se pusiera más atención al contenido de las palabras que a la melodía de la voz. Pasamos. Dios nos habla y nosotros para poder escucharlo tenemos que hacer silencio, ¿no? El Papa Francisco en uno de sus documentos, numeral 9 de Gaudete et Exsultate, habla de todos los ruidos y las cosas que aparecen en este mundo y que no dejan espacios precisamente para que resuene la voz de Dios, porque todo se llena de palabras, ¿no? Dice él. En algún momento tendremos que percibir de frente la propia verdad para dejarla invadir por el Señor. Podemos pasar. Pasemos a otra, por favor. Ya, ahorita llego ahí. Así como escuchábamos la otra definición, en el catecismo también, en el numeral 27-25, dice que la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte, ¿no? Oración como un don de la gracia. Importante también dentro de lo que vivió Francisco y para nosotros, ¿no? El silencio, el tiempo y la escucha, haciendo eco al texto del Deuteronomio 6:4-9 del escucha Israel. El Shema, que significa hacer silencio para prepararse a escuchar y obedecer al Señor. Busco la que aparece ahí un momentico, el rostro de Dios para escuchar.
Citando la escritura, dice Francisco en la admonición 1, el Padre habita en una luz inaccesible y Dios es espíritu y a Dios nadie lo ha visto jamás. Admonición 1:5. Consciente de esta trascendencia, no por ello se aflige Francisco, simplemente renuncia a adueñarse de Dios, rehúsa reducirlo a sus propios puntos de vista, a sus intereses, a su propia medida. Esto es bien importantísimo. Deja a Dios ser Dios. La tentación de acomodar muchas veces en la vida de oración a nuestro capricho, a nuestro interés. Francisco deja a Dios ser Dios. Por eso en la alabanza, tú eres el santo Señor Dios único, el que hace maravillas, tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el altísimo. Jesús es el rostro humano de Dios, el rostro del sumo glorioso Dios, como lo rezamos en la oración ante el Cristo de San Damián. Y como dice Jesús, el que me ve a mí, ve también al Padre. Cambiamos, por favor. Francisco contempla, iluminado lógicamente por el Espíritu, en Cristo pobre y humilde, la verdadera gloria de Dios. Como dice en la leyenda mayor, el Hijo primo unigénito de Dios, sabiduría eterna, descendió del seno del Padre, sin reservarse para sí mismo cosa alguna que no hubiese entregado generosamente. Por eso Francisco, pasando en esa contemplación, en la gratuidad de Dios, en la esperanza y en la revelación del mismo amor divino, no puede apartar su mirada del pesebre de Belén y de la cruz del Calvario, donde contempla la revelación sensible, resplandeciente de un amor gratuito y sin límites. En Primera de Celano 84 tenía tan presente en su memoria la humildad de la encarnación y la caridad de la pasión que difícilmente quería pensar en otra cosa. Pasamos. En ese misterio siempre actual está el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, que tiene tanta importancia en la vida de oración del pobre de Asís. Y por eso, junto al pesebre o con el pesebre de Belén y la cruz, la Eucaristía es a los ojos de Francisco una cumbre de la revelación del amor divino. Entre los tantos amores y pasiones que tiene Francisco de Asís, es precisamente la contemplación de la desnudez de Jesús en Belén, la desnudez de Jesús en la cruz y la desnudez de Jesús en la hostia de la Eucaristía. Hay un texto que aparece ahí en la carta a toda la orden, numeral 27-28, que hace alusión a este tema. Y ciertamente Cristo en la Eucaristía no es el que ha de morir, sino el que ha de vivir eternamente y está glorificado y en quien los ángeles desean sumirse en contemplación. Carta a toda la orden. Pasamos. El Espíritu, dice San Pablo, todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Y Francisco lo experimentó personalmente. La profundidad de Dios en el misterio de la pobreza. El misterio de Dios, Trinidad, es un misterio de desapropiación, de pobreza. Excluye toda apropiación egocéntrica del ser divino.
La cima de la contemplación de Francisco sería esta visión fascinada de la bienaventurada Trinidad, como parece. Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres el amor, tú eres la caridad. Pasamos. Francisco captó a la luz del Espíritu un vínculo esencial entre el amor y la pobreza. La profundidad, ¿no?, del misterio de Dios y la profundidad del misterio de la pobreza, la desapropiación y luego la riqueza precisamente que él encuentra. Es una intuición profunda que se encuentra en el centro mismo de su contemplación con Dios. Ahora, sabemos que no todo fue lógicamente éxtasis, canto y gozo en la vida de Francisco. Francisco no estuvo dispensado también de los sufrimientos físicos ni morales, y eso tiene que ver mucho precisamente en los momentos, en los espacios de la oración de nuestro Padre. Recordemos que fueron muchos los momentos de crisis de Francisco. Se nos relata que antes de ir a uno de estos lugares que mencionábamos, a Monte Alberna o a Monte Albernia, Francisco estaba pasando por un periodo muy largo, 2 o 3 años de una crisis, por todo lo que tuvo que padecer en su cuerpo y también y especialmente por todas las dimensiones y por lo que surgió dentro del seno de la orden, en la relación con sus compañeros y hermanos. Hay momentos de luz, muchísimos, y también en esa pobreza de la noche donde él sufre. Recordemos cómo durante el viaje a Medio Oriente, Francisco contrae una oftalmía purulenta que le dejó casi ciego, ¿no? Cambiamos. Vivió entonces un periodo de inmensa angustia interior, ¿no? Y cuando el hombre se adentra en ese mundo interior y descubre precisamente una fragilidad, se ve abocado a dejarse abrazar por el todo, que en este caso para Francisco es Dios. ¿Cuántas veces Francisco proclamó ese Salmo 141? A voz en grito clamo al Señor, a voz en grito suplico al Señor. Desahogo ante Él mis afanes, expongo ante Él mis angustias, mientras me va faltando el aliento. Cambiamos. Francisco, para su uso personal, lo tenemos y lo conocemos, construye o compone un oficio que constaba de varios salmos y que él recitaba diariamente. Es conocido como el oficio de la pasión. Y sumido en esta angustia y en el desamparo, Francisco hace suya la oración de los pobres de Yahvé. Pero para él es algo bien interesante, característico, ¿no? Para él, el pobre por excelencia es Cristo paciente. Como leemos en el oficio ahí de la Pasión, capítulo 3, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque mi alma confía en ti. Así, el oficio nos muestra cómo vive Francisco la pasión de Cristo y cómo vive su propia pasión en unión con la de Cristo. Cambiamos. Otro rasgo característico del oficio de la pasión es que no contiene o no aparece aquí ninguna maldición. Al contrario, leemos en el oficio de la pasión 1:4, en lugar de amarme me criticaban, pero yo oraba.
Seguramente hace alusión a todo lo que él estaba pasando con la relación con sus hermanos y los momentos de crisis, de incertidumbre y de angustia que él estaba viviendo dentro de la comunidad. Un día, hablando de la resurrección, la luz, la tormenta pasa en el corazón de Francisco y entrega y deposita la orden, deposita su vida, sus preocupaciones en las manos del Señor. Y lo reza también en el oficio de la pasión, en el capítulo 6:10, porque él comprende que solo Cristo basta para él y para todo. Nada muestra tanto la capacidad contemplativa de Francisco como ese río de alabanzas que concluye la regla de 1221. Solamente pasamos y la visualizamos por segundos. Es una oración, repito, que está en la conclusión de la regla de 1221. Cambiamos. Esa es la primera estrofa. Seguimos con la segunda. Hay una tercera estrofa. Hay una cuarta donde termina anterior, donde termina y te dé gracias por todos como a ti y a él os place, el que te basta siempre para todo y por quien tantas cosas nos hiciste. Aleluya, ¿no? La podemos buscar y está en la primera regla, capítulo 23, 1-5. Consciente, Francisco se siente envuelto en un vértigo, consciente de cuánto lo separa de Dios, dirige al Padre esta súplica: que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, amado en quien bien te complaciste junto con el Espíritu Santo Paráclito, te dé gracias por todos como a ti y a Él os place, el que te basta siempre para todo y por quien tantas cosas nos hiciste. Podemos pasar. Continuamos, esa la pasamos. Habla de todo del cántico del hermano Sol, que es otra oración espectacular. La pasamos por cuestión de tiempo. A la anterior, yo coloco ahí como a manera de conclusión tres frases o tres estrofas. La primera es adentrándonos en la oración, en los momentos de la oración mental, de la oración vocal, de la oración personal, fraterna de Francisco con sus hermanos, de el retiro de él a las grutas, de los momentos de soledad, los momentos de intimidad con Dios, de sus deseos y de esa proclamación que él hace, ¿no? Cuando escucha la voz de Jesús, la voz de Dios, y cuando él se torna y se deja abrazar por el Evangelio mismo. La primera conclusión es que Francisco escucha la voz de Dios, la voz de Cristo, en una capilla en ruinas, y eso debe tener un gran significado para nosotros, ¿no? No escucha la voz en una gran basílica. Y esta experiencia de Dios en este lugar pequeño, frágil, marca su camino de fe y su mirada sobre las mediaciones, que están consignadas en varios textos, entre ellos en el Testamento 4:6 o Testamento 14. La segunda, pasamos. La segunda conclusión ya es como para nuestra reflexión, nuestra oración, ¿no? ¿Cuáles son nuestros momentos donde yo salgo o voy a un aparte? Cuando yo me retiro a la montaña, a la llanura, ciudad, hogar, etcétera. El proceso de nuestra configuración con el proyecto de vida de Jesús. Las tentaciones que pueden aparecer en mi vida de oración para la configuración con Cristo, o la relación misma en la oración, que es con la palabra de Dios, con la Eucaristía, con la liturgia,
si es una relación académica, mística, experiencial, franciscana. Y la tercera, a manera de conclusión, Francisco de Asís procuró en todo momento ser fiel al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a la regla que el Altísimo le había revelado. La fidelidad al Evangelio, la fidelidad a la regla, la fidelidad a ese momento y a ese espacio sagrado donde él eleva un canto y eleva una oración al Señor. La primacía de la vida, esta oración, es el fundamento de la vida en el espíritu, es decir, la mediación para una relación limpia y fecunda con el Altísimo. Solo cuando el ser humano se dispone con un corazón limpio a la acción misteriosa de Dios y se esfuerza por reconocerle interiormente, puede el Señor tomar posesión de la persona y gobernar su vida, tal como aconteció en Francisco de Asís, quien afirmaba que era toda oración, es decir, que estaba gobernado por Dios. Cuando yo procuro o trato de manipular el nombre de Dios, muy difícil seré gobernado por él. Y Francisco se deja gobernar por Dios. Pasamos. El tipo de oración dependerá entonces del tipo de relación que el ser humano establezca con el Señor. Esto es, si la oración personal o comunitaria se caracteriza por la superficialidad, la prisa, la distracción o el mecanicismo, esto revelaría que la relación de los orantes con Dios podría ser igual de superficial, acelerada, distraída y mecanizada. Un fallo en la oración representa un fallo en la relación de la persona con Dios. La oración es fundamental para permitir que el Altísimo gobierne la vida y realice la obra que realizó en San Francisco, es decir, la configuración de Cristo. El contemplativo, el orante, el hombre, la mujer. El contemplativo es aquel o aquella que se deja gobernar completamente por Dios. Y muy conocida para nosotros en esa experiencia, en esta corta oración, pero con una profundidad inmensa, lo que detalla, lo que coloca en esos comienzos de su conversión, como dicen los que estudian los textos de Francisco ante el Cristo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Amén. Hasta ahí, hermano Miguel llegó. Les Fray decía Alirio, los textos y las reflexiones que me han ayudado, me ayudan a mí y también a muchos, las hemos tomado de las reflexiones que hacen grandes en el franciscanismo, ¿no? El padre Fernando Uribe, a quienes muchos lo conocimos y lo tuvimos de profesor, los textos de Eloy Leclerc, también fraile menor, de yo tomo del hermano Harold, que es nuestro superior, o hasta hace poco nuestro provincial aquí en Colombia, y de Fray Carlos, OFM también de Argentina. Esto sería, hermano Miguel. Fray Alirio, muchísimas gracias. Creo que, como siempre les digo a ellos, es muy poquito tiempo para un tema tan extenso, tan profundo, pero que quedan los elementos básicos, quedan los elementos claves para poder
devolvernos, repasar, profundizar. Este es el momento también para que preguntemos, aportemos, enciendan sus cámaras y creo que es el momento para que levanten sus manos y pregunten, aporten si hay alguna duda, si hay algo que quieran profundizar, si hay algo que les llama la atención de lo que nos ha compartido Fray Alirio en esta noche. Entonces, ya desde ya pueden empezar a participar. Abran sus micrófonos y pregunten. O aporten, que sería mucho mejor. En Elis. Hola, buenas noches, Fray. Espero que se encuentre muy bien. ¿Sí me escucha? Perfecto. Escuchamos. Bueno, Fray, yo pues con toda esta formación hermosa, de antemano agradezco mucho por tan enriquecedor mensaje. Tengo dos inquietudes. La primera, a veces como personas le tenemos miedo el silencio y considero que entrar en oración, y pues bien lo decíamos, eh, es estar a solas, ¿no? A solas con Dios. Entonces, ¿por qué a veces le tememos al silencio? ¿Y qué tip nos puede regalar para afianzar más nuestra oración? Muchísimas gracias. Listo, Nelis. Hacía tiempo que no te veía. Hace muchas semanitas y meses. Me alegro Sí, ver. señor. Sí, Igualmente, Fray. listo. Es que entrar en el silencio es entrar en la propia verdad. Y cuando queremos entrar en la propia verdad, en el interior, en nuestro corazón, precisamente sale el temor y el miedo, porque no queremos encontrarnos con nuestra propia realidad, ¿no? Porque eso da muy duro. Entonces se prefiere la distracción, el ruido, el estar contaminados por una cantidad de actividades que no son malas, ¿sí? Pero sacar un espacio y un tiempo como lo hicieron estos grandes místicos de San Francisco, ¿no? 120 días encerrado por allá en una cueva, en una gruta, cuando tú vas ahí cerca al desierto de La Guajira o cuando subimos alguna montaña y estamos solos con nosotros mismos, pues lógicamente da miedo y temor porque dentro pueden haber una cantidad de cosas que pueden desfigurar o desfigurarnos. Si ese es un temor y un miedo que el ser humano lo tiene o que lo acarreamos, ¿no? Pero dentro de nuestra espiritualidad y carisma, precisamente es un espacio muy bonito, ¿no? El retirarnos para poder encontrarnos con Dios y con nosotros mismos y ser más fuertes que ese mismo miedo y temor que aparece. Pero eso creo que desde el Papa para abajo todos nosotros tenemos miedo y por estar metidos en una cultura y en un sistema de distractores o distracción, nos cuesta sacarnos. Hacemos un retiro de 2 días, 3 días, 8 días y lo llenamos de una cantidad de actividades que a veces no nos da espacio y tiempo para interiorizar e interiorizarnos, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, Annelies. Uh-huh. Muchísimas gracias, Fray. Lo digo a manera personal porque desde pequeña siempre me ha costado, ¿no? El estar en silencio. Siempre tengo que estar escuchando, así sea músicas de alabanza. Y siempre me he hecho como que esa pregunta, ¿por qué el temor a estar en el silencio? Si en el silencio pues entramos en comunión con Dios. Y pues he estado trabajando en ello. Y pues es muy hermosa la formación que hoy nos ha entregado y pues es de interiorizar mucho más. Muchísimas gracias. Paz y bien. Paz y bien para ti. Hermanas Clarisas. Buenas noches, padre. Pues, Hermanita, buenas noches, paz y bien. paz y bien. Pues un tema muy importante y muy especial para nosotros, que pues este tema nos emociona porque es lo que uno cada día pues se esfuerza por vivir. Ahí estaba pensando en esos, él decía los apartes para nosotros son por lo menos cada vez que uno está haciendo oración solo
y los espacios que uno saca como para profundizar, digamos, la liturgia de las horas y todo, la Eucaristía, las lecturas, todo lo que uno va viviendo durante el día. Ujú. Sí. Hay para ustedes en la vida contemplativa, ¿no? Sí. Es decir, es el esfuerzo o el doble esfuerzo de encerrarse en la habitación y en el encierro y en el silencio donde también habla Dios, ¿no? Poder colocar la actividad, el trabajo de cada día y especialmente la relación, en este caso para ustedes, ¿no? Que es 24/7. Porque Sí, claro. como fraile tengo alguna dificultad, alguna diferencia con un fraile, me voy 8 días para otro convento y ya como que distraigo el problema. En cambio, ustedes que se encuentran en la cantidad de momentos de oración que tienen, porque el oficio lo amerita o porque hace parte de la disciplina del monasterio, cómo poder descubrir, ¿no? En el rostro de cada hermana, en este caso, el rostro de ese Cristo que es crucificado, pero que a la vez es resucitado, ¿no? Según la espiritualidad nuestra. Y que en esa labor anónima que no nos damos cuenta nosotros, los externos, ustedes también están contribuyendo y están haciendo oración, ¿no? Porque a las 3, 4 de la mañana que se levantan, desde ahí inicia ese recorrido para ustedes y ese itinerario que lo entregan al esposo, como lo llaman a Cristo, ¿no? Entonces, la entrega misma, el hecho de seguir viviendo la parte materna y femenina, todo eso es oración, ¿no? El hecho de hacer una hostia, de hacer un rosario y dedicarlo. Entonces, en esos apartes contemplativos, ¿no? Y desde el silencio y el encierro, también lógicamente la manifestación de Dios se hace presente, ¿no? Y la santidad se siente por todos los rincones de sus monasterios. Sí, y eso es algo muy importante. Ujú. Gracias, Padre. Rodrigo, Y buenas noches. Gracias, Fray, por su charla. La oración, sí, como usted dice, pues debe ser como de las cosas más importantes, quizá, como usted también lo dice, de San Francisco le recomienda a los frailes, no sé si él lo recomendará también a, a los laicos. Mm, bueno, eh, yo quisiera hacer como un aporte, porque en estos días precisamente encontré esto. Eh, la esposa de uno de nuestros hermanos laicos nos ha venido dando unas charlas sobre la oración también en la familia carmelitana. Y ella comentaba que Santa Teresa aprendió de Francisco de Osuna, un místico español. Y en estos días encontré que Francisco de Osuna aprendió esa oración de recogimiento que recomienda Francisco de Osuna y que Santa Teresa quiso abrazar con todo su corazón y luchar por obtenerla, mm, aunque demoró como bastante tiempo en lograrla, pero leía yo en un libro también franciscano que Francisco de Osuna también recomendaba la oración de recogimiento, pero mirando a Francisco de Asís. Entonces es como muy bonito, pues que Santa Teresa, que es maestra de oración, prácticamente tuvo una línea muy importante en Francisco de Asís a través de Francisco de Osuna. Sí, Ujú. buenas noches. Exacto, gracias por el aporte, muy bonito. Ujú. Que Francisco de Asís es un referente tan actual, ¿no? Ha sido, es y lo será, ¿sí? Un referente y más en esta parte de lo místico, sin decir que él vive en las nubes y en las alturas, porque él tiene los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Junto a todas las realidades
y junto a sus hermanos. Por eso muchos santos, muchas santas y muchos hombres y mujeres contemplan a Francisco y en esta su dimensión que es la oración. Sandra, Hola, paz y bien. Pero hay Gracias. 2 puntos. Uno, pues agradecer, hoy entendí algo que no entendía, que es que yo siempre he peleado con el silencio y ahorita en la explicación que le daba a la hermana entendí que el silencio a mí sí me gusta, lo que no me gusta es la indiferencia. Entonces, creo que por ahí voy a empezar a encontrar como ese camino de reconciliación con el concepto del silencio. Y segundo, hay una parte de la que usted hablaba más o menos al principio donde nos contaba que a veces se puede dar en la vida de la oración como sin dejarse guiar del todo por el Espíritu del Señor y que a veces pues están como digámoslo con las palabras que se usan acá, con los hermanos, ¿no? Siendo iluminados o guiados por algo que no es. Entonces yo voy como al Evangelio donde tantas veces le dicen a uno las Escrituras, no se dejen engañar y me surgen una cantidad de inquietudes y temas allí en el interior, porque digo, bueno, la primera que no se quiere dejar engañar soy yo misma, ¿sí? Pero también cómo a veces uno puede lograr ese nivel de discernimiento, porque hay temas que pueden ser un tanto conflictivos. Entonces a veces yo digo, ven, como que los ignoramos o los justificamos, pero vámonos por el ladito y también decías más adelante de que nos quedamos en lo superficial, y entonces ahí se me generan una serie de situaciones. Entonces yo quisiera entender cómo puede hacer uno, listo, sí escuché, orando mucho, orando muy juiciosos, pero ¿cómo puedo hacer vida en mi vida estos conceptos? ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica para ese discernimiento profundo donde sea la verdad de Dios, del verdadero Dios, del amor, lo que realmente surja? Pues no sé si más o menos como que todo eso me empieza a generar en lo que estuvimos hablando hoy. Sí. Bien, si algún otro hermano o hermana quiere aportarlo. Camilo, Buenas noches, muchas gracias. Eh, Me llamaba mucho la atención en la presentación el hecho de que Francisco no haya teorizado sobre qué es la oración, sino que hubiese compartido su experiencia. Y también me llamaba mucho la atención eh, cuando se hablaba de no reducir a Dios a las propias categorías, ese esfuerzo por no reducirlo. Y encontraba allí como una relación, de pronto, no sé si es apresurada de mi parte, pero que una conexión con la minoridad, es decir, a veces es tan común que nos volvamos expertos en oración y le enseñemos a otros y les digamos a otros es que tú debes orar así e incluso descalifiquemos experiencias espirituales, experiencias de encuentro, porque son distintas de la propia. Y acá, cuando veo que Francisco de Asís no teoriza, sino que comparte su experiencia e invita a los otros, y también se preocupa por no encerrar a Dios a sus propias categorías. Veo como un llamado también a la humildad y a reconocer el valor de la propia experiencia de fe, del propio camino, pero también de compartirlo con otros y valorar también la experiencia de otros que otros pueden tener en sus contextos particulares. Creo que me resuena eso de esta presentación y pues muchas gracias. Joaquín también tiene la mano levantada ya. Sí, señor. Bueno, primero que todo manifestar nuestra tremenda y gran alegría
de ver y escuchar en su disertación tan importante a Fray Alirio, que teníamos tiempo de no vernos, por lo menos por este medio nos estaremos viendo. Eso me quiero manifestarlo, pero sí me llamó la atención un tema muy importante sobre la oración, que es que Francisco, según lo que yo entendí, no sé si entendí mal, no enmarcó la oración en el espacio, en el tiempo, ni en los dogmas que podrían existir sobre la oración, sino que él pues la hizo libremente según sus criterios y hasta que él se sintió bien y satisfecho con lo que estaba haciendo la oración. Entonces, quería como saber si estoy en lo cierto, si lo entendí bien o no, Fray Alirio. ¿No me escucharon o sí? Sí, Sí. sí, sí, sí. No, Ah, si de pronto hay participación de otro hermano o hermana. ¿alguien más o para que él haga el cierre de una vez? Yo quisiera solo preguntarle algo, Fray, aparte de pues todo lo que han dicho que es maravilloso. Cuando usted hablaba de las cuarentenas, ¿son las mismas que él hacía con el ayuno? Ujú. Ya. Bien, uno de los tantos elementos que invita o que enseña Francisco, ¿no? Nos dice que, o la espiritualidad ya para hoy, en la medida en que el corazón se desapropia, ¿no? El corazón es el ser humano, el franciscano, la franciscana. En la medida en que la desapropiación llega, se va a tener mayor luz o lucidez para entrar en el camino precisamente en este caso, de la oración o de la intimidad con Dios, ¿no? Yo puedo tener la certeza o estar convencido que puedo estar haciendo una oración, pero puede ser a mi manera, a mi gusto o según mi capricho. O puedo, como decía el hermano anterior, colocar una cantidad de dogmas, colocar un canon a la oración y entonces la intuición que era de nuestro Padre Francisco se convierte en una institución y no de gusto precisamente no saboreo la palabra, la frase, el texto bíblico o ya sea una sola indicación de un salmo. Entonces, es una llamada de atención que seguirá, llevamos 800 años, considerando la regla, los estigmas, el pesebre, considerando la figura, la presencia de Francisco, ¿no? Y cómo poder en el hoy, en la realidad, en el aquí, precisamente hacer que esa intimidad o esa relación tenga sentido, ¿no? No vamos a irnos, hablando como dice la última hermana, no vamos a escondernos 40 días, y ahí él hizo 40 días con la oración y el ayuno, no, porque hay otras cosas que ameritan cuidado, pero sí en los pequeños espacios que tengamos para sacar precisamente en el tiempo, en el espacio y encontrarnos con nosotros mismos, que es el silencio, poder desapropiarnos de una cantidad de estructuras y de cuestiones incluso moralistas que no dejan precisamente actuar o dejar actuar al espíritu que Francisco tanto insiste, ¿no? El espíritu de Dios y su santa operación, con el otro elemento que es un trabajo bastante fuerte para nosotros, que es tener un corazón puro. Entonces, la indicación es cómo está tu corazón y mi corazón en este momento, ¿no? ¿Cómo está la relación? ¿Cómo está la glosa o las glosas que yo hago a los textos de Francisco? Y no dejo que él hable, así como la glosa que yo hago al texto evangélico, y no dejo que Jesús mismo hable
en el hoy, ¿no? Son retos y tareas que pues hay que seguirlas profundizando y seguirlas trabajando, unas a manera personal. Hay muchos hermanos y hermanas que son muy orantes, y uno aprende y son referentes, ¿no? Sin tener que hacer una publicación. Y también los espacios de una oración comunitaria o fraterna más para nuestra espiritualidad, donde yo pueda compartir mi experiencia religiosa y espiritual con el otro hermano. Son tareas, digo yo, que las seguiremos hablando, asimilando y procurando no desentonar tanto y no desfigurar a Francisco y la oración en el hoy. Fray Alirio, muchísimas gracias. No sé, Eduardo tiene la mano levantada. Sí, hermano Miguel, quería salir de dos dudas, ya para finalizar, creo, esta noche tan enriquecedora en cuanto a la oración franciscana de parte de San Francisco. Fray, así bien, tengo una cuestión. Francisco, según lo que entendí esta noche, ora para conocer cuál es la voluntad de Dios. Por lo tanto, Francisco respalda con su vida la oración. Específicamente, ¿cómo es ese respaldo, Fray? Gracias. Una clave es, lo anotábamos ahí en la síntesis de la tercera conclusión, es cuando Francisco deja ser a Dios, que Él sea, y cuando Francisco se deja gobernar por el Espíritu de Dios, ¿no? Esa es como una de las claves para él, y que muchos franciscanos y franciscanas también lo han hecho en el espacio y en estos tantos años del carisma, ¿no? No gobernar a Dios, sino dejar que nuestro corazón y nuestra mente sea gobernado por Dios. Sí. Gracias, Fray. Fray Alirio, muchísimas gracias. Creo que ha sido una tarde espectacular con un tema tan importante como es el de la oración. Francisco, que se hace oración. Creo que eso es uno de los temas claves en esta noche. Ojalá también nosotros podamos poco a poco ir abandonándonos y configurándonos con Cristo y convertirnos en hombres de oración, hacernos oración también. De verdad, muchísimas gracias a todos en esta noche. Y recomendarles que vuelvan a las grabaciones, que retomen. Poco a poco vamos en estos temas de profundización. Ya a partir de esta semana ya empezamos a ver un letrero que dice meta. Ya vamos a llegar, ¿no es cierto? Ya, pero todavía no diríamos en términos escatológicos. Estamos muy cerca de la meta, pero todavía no. Entonces todavía seguimos animándonos, profundizando, vuelvan sobre los videos, vayan pensando en que esto no se nos va a quedar como en un diploma que ponemos en una carpeta, sino que qué vamos a hacer en nuestra parroquia, en nuestro eh, sitio de trabajo, en nuestras fraternidades, a partir de esta experiencia tan hermosa que hemos compartido durante estos días, que vamos a poder poner en práctica, ¿no es cierto? Que no se nos quede esto allí solamente en teorías, ¿sí? En temas académicos, sino que lo hagamos vida también. Desearles un feliz descanso, una feliz noche y un feliz fin de semana. Bueno, y nos vemos entonces el próximo martes. Ahí estaremos nuevamente con nuevos temas. Un aplauso para todos ustedes por su participación y también para Fray Alirio por haber compartido en esta noche Muchas con nosotros. gracias, feliz Fray noche. Alirio, por favor, regálenos la bendición para irnos a descansar. Así bien, Fray Alirio, muchas gracias. Gracias, Fray Alirio. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su Amén. rostro y tenga misericordia de nosotros, nos Amén. mire benignamente y nos conceda la salud y la paz. Así bien. Amén. Amén. Bendiga a cada una de nuestras familias, bendiga el trabajo, bendiga todo lo que somos y hacemos. Y a cada uno de nosotros en esta noche, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Fray. Muchísimas gracias. Buenas noches. Feliz noche, Pasen que bien. Feliz descansen. noche. Que descansen todos. Feliz noche. Héctor Díaz de Cali.
Feliz noche, paz y bien. Paz y bien. Feliz noche. Que descansen. Que descanses.